La Universidad Nacional Autónoma de México, con casi 500 años de tradición, es una de las instituciones emblemáticas de México y de Latinoamérica. Juega un papel protagónico en todas las áreas del saber, tanto en el plano científico como en el humanístico, en los tres campos que le son prioritarios: la investigación, la docencia y la difusión del conocimiento y la cultura. A la UNAM la conforma una comunidad de 350,000 alumnos, 40,000 académicos y 20,000 trabajadores. Es una universidad pública, abierta al mundo sin importar creencias religiosas, orientación sexual, género, ideología política o situación económica. Es el mecanismo de capilaridad social mejor diseñado. Celebramos la diversidad étnica y social de México y del mundo. La UNAM, con cerca de 2,000 títulos al año, constituye la editorial más grande de Latinoamérica. En el universo de la UNAM destacan una red de 26 museos, 18 recintos históricos, 3 orquestas, 134 bibliotecas con más de 1 millón de títulos, el acervo fílmico más importante de Latinoamérica, 2 buques para investigación oceanográfica, un observatorio astronómico, el Servicio Sismológico Nacional e instalaciones deportivas de primer nivel para más de 50 disciplinas. El campus central en la Ciudad de México es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Cada año, la UNAM presenta casi 13,000 actividades culturales y artísticas que llegan a más de 2 millones de personas. El conocimiento también se difunde a través de su canal de televisión y de su estación de radio. En 2009, la UNAM fue reconocida con el Premio Príncipe de Asturias. Es y ha sido semillero de los grandes pensadores del país, y los 3 premios Nobel que México le ha dado al mundo han pasado por sus aulas. De ella también han salido 6 premios Cervantes y 8 premios Príncipe de Asturias. Solo en 2017, nuestros universitarios recibieron más de 1,400 premios nacionales e internacionales. La UNAM está presente en las 32 entidades federativas de México y tiene representación en 9 países con 14 sedes en el mundo. El proyecto de internacionalización de la UNAM es impulsado por la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales, que fomenta la proyección y presencia global de nuestra universidad. La UNAM también le abre sus puertas al mundo a través de la Unidad Internacional de Sedes Universitarias, que acoge la representación de instituciones educativas extranjeras. En 1921, la UNAM funda el Centro de Enseñanza para Extranjeros, con la misión de universalizar el conocimiento de la lengua española y la cultura mexicana. Sus sedes en México reciben anualmente cerca de 2,500 alumnos de más de 135 nacionalidades. El CEPE también participa en el proyecto de internacionalización de la universidad. UNAM España se inauguró a finales del año 2013 en la ciudad de Madrid con la finalidad de poner en marcha conjuntamente con el Instituto Cervantes, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Buenos Aires el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, conocido como CIELE, que representa el sistema más completo para certificar el dominio de nuestro idioma. El CIELE, una iniciativa de proyección global a la que ya se han asociado más de 70 instituciones, busca asegurar la incorporación de la diversidad con la que el amplio mundo panhispánico enriquece la lengua española. Conjuntamente a las labores que se realizan en torno al CIELE, UNAM España tiene la misión de difundir la cultura mexicana e iberoamericana a través de diversas actividades de intercambio y divulgación. También fomenta los vínculos académicos con instituciones españolas de educación superior, impulsa programas de doble titulación, crea cátedras conjuntas y tiende puentes para la construcción del espacio cultural iberoamericano. Desde su apertura en 2013, esta sede ha fomentado alianzas con instituciones de gran importancia en España, mediante firmas de convenios y la realización de proyectos interinstitucionales. Asimismo, constituye un escaparate de la UNAM en la región al establecer enlaces con diversas instituciones europeas con las que comparte intereses estratégicos. UNAM España proyecta la actividad académica y cultural de la UNAM. Difunde la labor de sus académicos y la producción de sus creadores. Organiza conferencias de muy diversa índole, ciclos de cine, simposios y seminarios de corte internacional, exposiciones, mesas redondas y recitales de música. También organiza cursos, foros de discusión y publica y presenta libros. UNAM España, comprometida con la internacionalización de la universidad,
proyecta su riqueza histórica y difunde la generación del conocimiento y la cultura. Secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, querido Juan Fernández Trigo, a autoridades, amigos, amigas, es una alegría para el Instituto Cervantes y para mí darles la bienvenida en este acto para recibir y presentar en público al nuevo director del Centro de Estudios Mexicanos UNAM España, Jorge Volpi. Cuando intervengo en público con cosas que tienen que ver con las relaciones internacionales, con mi patria, con las patrias, me acuerdo siempre de un poema que me acompaña desde hace años de José Emilio Pacheco bajo el título de Alta Traición, donde dudaba de la solemnidad de la palabra patria, pero reconocía que hay algún lugar, algunos lugares, algún río, algún paisaje, algunas personas por las que estaría dispuestas a dar la vida. Hay muchas razones de carácter oficial para celebrar con convencimiento las relaciones entre España y México, las relaciones entre el Instituto Cervantes y la UNAM, pero más allá de las razones oficiales importantes, hay razones cotidianas, razones sentimentales de fondo que nos vinculan, porque sin duda México en sí es uno de esos lugares donde cualquier persona que viva la cultura española se siente involucrado hasta el punto de dar lo más importante de su vida. Uno se pone a hablar y, claro, recuerda pues a Alfonso Reyes y a todo lo que hizo para dar hospitalidad a los exiliados españoles. Recuerda a maestros como Octavio Paz, Elena Poniatowska y siguiendo, pues llega hasta los escritores de su generación y o un poco más jóvenes que yo, y claro, pues recuerda a Ignacio Padilla, y no tengo por qué recordar a Jorge Volpi porque lo tengo aquí a mi izquierda, afortunadamente. A partir de ahí, pues es una alegría que estos sentimientos, estas razones de vida que tienen que ver con Morelia o que tienen que ver con la Ciudad de México o que tienen que ver con tantas ciudades mexicanas y latinoamericanas en general, pues estas razones hacen que sea doblemente importante celebrar las relaciones oficiales entre la UNAM y el Instituto Cervantes, entre México y España. La UNAM es un punto de referencia fundamental y México es un punto de referencia fundamental para nosotros. Me gusta recordar una frase certera de Guillermo Cabrera Infante cuando afirmó que el español es demasiado importante como para dejarlo en manos de los españoles. Somos el 8% de una comunidad formada por 500 millones de hablantes nativos y con más de 125 millones el país de más hablantes de español es México. Y en ese sentido creo que todos debemos de ser conscientes de que es el vínculo de nuestra comunidad, es el respeto a nuestra diversidad, es la voluntad de unión la que nos da un papel importante a la hora de responder a los retos que tenemos en la globalización
a los retos que tenemos en el panorama internacional. Se trata de trabajar juntos, se trata de comprender que nuestra fuerza está en la unidad y que la unidad debe estar en el respeto. Y en ese sentido, claro está, para el Instituto Cervantes es decisivo el proyecto de colaboración que desde 2013 tiene con la UNAM. La UNAM es un punto de referencia en un país de referencia para nosotros. 350.000 alumnos, 40.000 académicos. Por eso nuestro querido rector Enrique Graue forma parte del patronato del Instituto Cervantes y por eso tenemos tantos proyectos encima de la mesa. Por lo que se refiere a cultura, pues el proyecto Canoa, que intenta la internacionalización de la cultura hispánica en la realidad internacional, un proyecto que pusimos en marcha junto a el Instituto Caro y Cuervo de Colombia, el Inca Garcilaso de Perú y la OEI, donde la UNAM desde el principio ha tenido un papel decisivo. Y por lo que se refiere a los proyectos académicos, a la enseñanza del español, pues también se puso en marcha un sistema de acreditación de conocimientos de español, también con la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y con la Universidad de Salamanca, y desde sus orígenes la UNAM está en el proyecto SICELE, el proyecto que acredita la calidad de todo lo que tiene que ver con la certificación del español y de la extensión de títulos. Trabajar con la UNAM es trabajar en los proyectos de formación del profesorado, es trabajar día a día para hacer posible lo que tenemos encima de la mesa y para imaginar nuevos proyectos. Yo quiero dar un reconocimiento oficial al trabajo desempeñado en los últimos 4 años por el equipo de la UNAM en Madrid, bajo la dirección de Andrés Ordóñez, y quiero celebrar la llegada de Jorge Volpi, porque su personalidad como representante cultural de la UNAM y su reconocimiento internacional como escritor, pues nos aseguran que nuestro trabajo va a tener repercusión, va a ser tenido en cuenta y sobre todo va a representar esos valores de democracia, esos valores de independencia cultural, esos valores de convivencia para la comunidad hispana que él representa en su labor como ensayista y en su labor como escritor, y que nosotros celebramos día a día a la hora de proponernos el trabajo. De manera es que es un día muy feliz, Jorge, para el Instituto Cervantes y para mí, y quiero, para no alargarme más, pues darle la palabra a Francisco Trigo Tavera, coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM. Después intervendrá Jorge Volpi como nuevo director del centro y clausurará el acto nuestro secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Juan Fernández Trigo. Como ven ustedes, vamos a tener sobre la mesa una importante cosecha de trigo, de manera que el pan, el buen pan, el pan tierno, está asegurado. En uno de sus poemas más emocionantes sobre el hambriento, César Vallejo decía: «Dadme un trozo de pan en español». Para eso trabajamos. Muchísimas gracias.
Luis García Montero, muchas gracias por tus cálidas palabras y por acoger este acto en el Instituto Cervantes. Muchas gracias a don Juan Fernández Trigo, secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el español en el mundo. Nos honra mucho su participación en este acto. Gracias. Nuestro especial agradecimiento al embajador Óscar Esparza Vargas por acompañarnos en representación de la Embajada de México en España. Doctor Jorge Volpi. Gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en este importante día que el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España inicia una nueva etapa que estoy convencido será enormemente positiva y propositiva. Recientemente se cumplieron 8 años, como vieron en el video, de la inauguración de esta sede en la UNAM, mediante un acuerdo de colaboración con el Instituto Cervantes. En aquella ocasión hablábamos en este mismo salón de la larga historia compartida que une a México y España, del papel que jugamos en el contexto iberoamericano y en el mundo, y del mutuo interés de ámbitos tan importantes como la educación, la investigación, la cultura o la cooperación, y desde luego sobre la lengua española, que prodigiosamente aglutina la riqueza y diversidad de una comunidad de más de 500 millones de personas en muy diversos territorios. Como ya dijo Luis, México es el país con más hablantes del español, 1 de cada 4 hispanohablantes nativos es mexicano, y nos sumamos con orgullo a la proyección internacional de nuestra lengua. En 1921, es decir, desde hace un siglo, la Universidad Nacional de México en ese entonces incorporó de manera formal entre sus misiones la de universalizar el conocimiento de la lengua española y la cultura mexicana, con la apertura de la instancia que hoy conocemos como Centro de Enseñanza para Extranjeros, CEPE. Ya en nuestros días, y en congruencia con esta misión centenaria, la UNAM ha concretado, a raíz de la apertura del Centro de Estudios Mexicanos en España, iniciativas de gran importancia vinculados a la enseñanza, la certificación y la proyección internacional del español. Ese es el caso del Servicio Internacional de la Lengua Española, el CIELE, o de CANOA, la Red para la Internacionalización de la Cultura en Español. Y lo ha hecho de la mano de diferentes socios con la convicción de que la norma de la lengua española es policéntrica y que constituye un patrimonio compartido y vivo que nos une en su diversidad y que se nutre permanentemente del muy amplio mundo panhispánico y de su polifonía. Todos los que formamos parte de este mundo aportamos nuestras historias y bagajes, nuestras particularidades, nuestras complejidades, nuestros valores, la riqueza de nuestras culturas y de nuestras otras lenguas y las maneras en que interpretamos nuestro tiempo y vislumbramos un futuro cada vez más ético, democrático, inclusivo, justo y sostenible. Ha sido un privilegio avanzar en este sentido con miras globales, junto a socios tan afines como el Instituto Cervantes, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Buenos Aires, el Instituto Caro y Cuervo de Colombia o el Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Asuntos Exteriores del Perú, así como con organizaciones internacionales de gran relevancia, como la Organización de Estados Iberoamericanos o la Secretaría General Iberoamericana. Esta red se va enriqueciendo día con día con nuevos interlocutores y nuevas incorporaciones, y desde la UNAM continuaremos sumando esfuerzos para fomentar su crecimiento y solidez. En el ámbito académico, la UNAM ha mantenido históricamente una muy intensa relación con las instituciones de educación superior y de investigación españolas. Hemos firmado cientos de convenios de colaboración con universidades de prácticamente todas las comunidades autónomas de España, sin mencionar publicaciones o investigaciones conjuntas e intercambios de muy diversa índole. Antes de venir acá, pedí una investigación bibliográfica de cómo estaban las publicaciones en las bases mundiales de donde se registran esto, y para testificar la relevancia del trabajo que hace la UNAM con todas las instituciones de educación superior de España, se registraron en los últimos 10 años 4,803 publicaciones. Si dividimos entre 10, se generan 480 publicaciones al año, más de una publicación por día,
por si alguien tiene duda de la riqueza y la fortaleza actual de los vínculos que nos unen. El Centro de Estudios Mexicanos ha trabajado durante estos años en apoyar ese diálogo académico y constante y promover nuevos convenios, dobles titulaciones, cursos internacionales, cátedras conjuntas y movilidad académica y estudiantil. No puedo dejar de agradecer la presencia esta mañana de distinguidos representantes de varias de estas instituciones aliadas, como la Universidad de Alcalá, a quien agradecemos la presencia de su rector, la Universidad Complutense de Madrid, la Autónoma de Madrid, la de Salamanca, la Carlos III de Madrid, la Universidad de Granada o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido también muy estimulante para el Centro de Estudios Mexicanos, UNAM España, haber tenido la oportunidad de colaborar en el ámbito cultural a lo largo de estos 8 años con diversas entidades públicas y privadas de varias ciudades de la geografía española. La interacción y la cooperación con decenas de ellas ha permitido desarrollar un amplio programa de más de 300 actividades culturales y académicas que han llegado a un público cercano a las 29,000 personas. Esta acción conjunta nos ha permitido desarrollar diferentes propuestas en las áreas como la literatura, la edición y el fomento a la lectura, el cine, teatro, las artes plásticas y visuales, la arquitectura, la fotografía, la música o diversas exposiciones, además de coloquios, seminarios, conferencias en las áreas del arte, la cultura, la educación y la ciencia. Y nos ha permitido también abordar desde el generoso prisma de la cultura los grandes temas de nuestro tiempo y aportar nuestras diferentes ópticas, puntos de vista y experiencias a la discusión común para enriquecerla y para fomentar el pensamiento crítico. Muchas de estas instancias nos acompañan también el día de hoy, como ese caso del Instituto Cultural de la Embajada de México, la Fundación Casa de México, el Fondo de Cultura Económica, la Red Global MX, Casa de América, el Círculo de Bellas Artes, la Residencia de Estudiantes de Madrid, el Museo del Prado, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Biblioteca Nacional, el Museo de América, el Museo Reina Sofía, el Hey Festival de Segovia, el Festival de Cine por Mujeres, la Filmoteca Española, Fundación Contemporánea, Fundación Formentor, Fundación Lili, Fundación Ramón Areces o la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. A ellas se suman numerosos editores, creadores y gestores culturales. En fin, sería imposible mencionar ahora a todos, pero sin lugar a dudas, todos y cada uno han sido importantes para la labor compartida en la difusión de la cultura. En varias ocasiones, además, estas sinergias han visto ampliado su alcance geográfico mediante las implicaciones de las otras sedes de la UNAM en la región o las representaciones diplomáticas de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, universidades europeas o los institutos Cervantes en varias ciudades del mundo. Todo lo anterior, como he dicho, ha sido posible gracias al respaldo constante del Instituto Cervantes y a la confianza de una enorme cantidad de instituciones. A todas ellas, a todos ustedes que hoy nos acompañan, nuestro profundo agradecimiento por su apoyo y por haber recibido con entusiasmo la presencia de la UNAM en España. Mi reconocimiento también a la doctora Alicia Mayer y al doctor Andrés Ordóñez, quienes han dirigido previamente el Centro de Estudios Mexicanos, así como al equipo que lo conforma, que desde su inicio ha puesto su mayor empeño para el éxito de este proyecto, a Diego Celorio Moraita, Víctor Hernández Rivera y Adriana Suárez del Real. Muchas gracias. Tras este breve balance de los últimos 8 años, toca mirar al futuro. El día de hoy tengo el enorme gusto de estar en Madrid para el inicio de una nueva y muy prometedora etapa en la presencia de la UNAM en España y anunciar formalmente a todos ustedes la designación del doctor Jorge Volpi como nuevo director del Centro de Estudios Mexicanos en este querido país. Además de ser universitario con profundo conocimiento de la UNAM, Jorge es, como todos ustedes saben, uno de los más destacados personajes de la escena literaria y cultural de México, con un amplio reconocimiento internacional. Es licenciado en Derecho y maestro en Letras Mexicanas por la UNAM y doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca. Ha sido profesor en las universidades de Emory, las Américas de Puebla, Cornell,
Católica de Chile, Princeton, y desde 2008 imparte una de las cátedras del exilio español en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es autor de numerosas novelas y sus libros han sido traducidos a 30 idiomas. Ha obtenido los premios Biblioteca Breve, Du Océan Grinsan Cabur, Planeta, Casa de América de Novela y Alfaguara 2018. Ha sido becario de la Fundación Guggenheim y del Sistema Nacional de Creadores. En 2009 recibió el premio José Donoso de Chile al conjunto de su obra. Ha sido condecorado como Caballero de la Orden de Artes y Letras de Francia y con la Orden de Isabel la Católica de España. Fue director del Instituto de México en París, del Canal 22 en México, del Festival Internacional Cervantino y hasta hace unos días estuvo a cargo del amplio aparato cultural de la UNAM, donde fungió los últimos 5 años como coordinador de difusión cultural de nuestra universidad. Las enormes cualidades de Jorge Volpi, su sólida trayectoria académica y cultural, su experiencia internacional, las amplias redes que ha coordinado y en las que ha participado, y su conocimiento del contexto español, en donde ha estudiado y vivido, lo convierten en un director privilegiado para esta sede y en general para el proyecto de internacionalización de la UNAM. No me queda más que desearle el mayor de los éxitos a Jorge Volpi y en representación del rector Enrique Graue, darle formalmente posesión en su nuevo cargo, en esta importante encomienda que estoy seguro dará una nueva y briosa dimensión a la presencia y la colaboración de la UNAM con España. Bienvenido, querido Jorge. Muchas felicidades. Muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí hoy es un día muy emocionante en este que es una vuelta más a México. Quiero agradecer enormemente la presencia y la hospitalidad de mi querido Luis García Montero, muchísimas gracias. Del secretario de Estado para Iberoamérica, don Juan Fernández Trigo, muchísimas gracias también. Y desde luego de mi nuevo y querido jefe, Francisco Trigo Tavera, por estas palabras tan generosas sobre mí. Y aunque no esté presente, por supuesto, quiero agradecerle al doctor Enrique Graue, nuestro rector, que es el responsable de una más de estas vueltas entre México y España que he estado dando de un lado al otro desde hace 25 años. Como decía Luis García Montero, los países y las naciones son esencialmente ficciones, grandes, maravillosas y terribles ficciones a las que servimos y de las que nos valemos. Y en efecto, las ficciones que han sido México y España y que siguen siendo, han tenido una compleja y rica relación a lo largo de los últimos 500 años. Sin embargo, me gustaría más imaginar otra manera de contar también nuestra relación, otra ficción, por tanto, que es no centrarnos tanto en estas ficciones abstractas y mucho más en las historias y en los relatos de tantas y tantas personas que han hecho el camino de ida y vuelta entre España y México, lo que hoy se llama España y lo que hoy se llama México, y de México a España, en las que me identifico yo también haciendo estos trayectos constantes de ida y vuelta, al menos desde hace 25 años. Por supuesto, no quiero empezar con el primero de esos trayectos, con aquel grupo encabezado por Hernán Cortés que llega a México, se alía con los tlaxcaltecas y otros pueblos locales y terminan por llevar a cabo la caída de la asombrosa ciudad de México, Tenochtitlan. Una epopeya de asombro y de destrucción simultáneas. Y preferiría ir un poco más adelante para iniciar este relato, a uno de los primeros viajes más vinculados con nosotros de aquí hacia allá.
Pensemos más bien que esta historia puede iniciar en 1553, cuando por cédula real de Carlos V se crea la Real y Pontificia, en ese momento solo real, por cierto, Universidad de México, de la que la UNAM es heredera, y donde tenemos esos primeros apasionantes viajes de ida, esas vidas apasionantes, por ejemplo, de Alonso de la Veracruz, o de otro Cervantes, no el que nos convoca hoy, sino Francisco Cervantes de Salazar, primeros profesores de aquella universidad que hacen el trayecto de aquí hacia allá, precisamente para comenzar esa carrera que llegará finalmente hasta la UNAM. Vueltas en esos años, que también hay muchas. Pensemos simplemente en algunos de los descendientes de Moctezuma, señor de México Tenochtitlan, o unos años más adelante, imaginar también el trayecto de un joven y contrahecho, Juan Ruiz de Alarcón, que busca la fama literaria en las escenas teatrales de Madrid en la época del virreinato. Y pensar tantos y tantos viajes de ida y vuelta de aquellos que decidían desde España asentarse en México y de muchos de aquellos que en México en esos años deciden asentarse en España. Seguramente en alguno de aquellos remotos viajes de aquí hacia allá, alguien apellidado Escalante llegó a las tierras de México y sobre todo de Tabasco y terminó dando lugar a mi familia materna. La paterna era italiana, así que no puedo contar esa historia desde ahí. Después vendrán infinitos viajes, sobre todo comerciales, a lo largo del siglo XIX, pero también viajes de algo más interesante, ideas que fluyen de un lado a otro, ideas de libertad, ideas de independencia, ideas de crítica, ideas de emancipación, de un lado al otro constantemente. Imaginemos simplemente a los delegados novohispanos en las Cortes de Cádiz. Después de la independencia, esas relaciones se vuelven aún más complejas, también sobre todo de intercambio de personas, de ideas y de cosas, para llegar finalmente al siglo XX, al que hacía ya mención Luis García Montero, en donde la relación se vuelve todavía más intensa y en algún sentido también más rica intelectualmente. Pensar que hacia inicios de siglo, mientras la Revolución Mexicana sacude al país, figuras centrales de nuestra historia cultural, las figuras centrales del llamado Ateneo de la Juventud, Alfonso Reyes o Martín Luis Guzmán, vienen de este lado a hacer carrera de críticos y de escritores. O unos años más tarde, imaginar también ese viaje apasionante de los muy jóvenes, Octavio Paz y Elena Garro, junto con otros tantos mexicanos, que llegan en 1937 al Congreso de Escritores Antifascistas de Valencia. Y todas las experiencias que a partir de ahí Paz y Garro llevan de vuelta a México. Pero también, por supuesto, ese punto central de nuestra relación, no solo de la relación entre México y España, sino entre España y la universidad, y la UNAM, que representa, desde luego, el exilio español. Tantas y tantas grandes mentes de España que aterrizan y hacen su nueva vida de trasterrados en México. Podría mencionar una lista que sería interminable, pero solo voy a decir unos pocos nombres en esta estela de historias que vamos entrelazando. Pensar, por ejemplo, en Manuel Martínez Pedroso, jurista, que fue una figura central para la generación de medio siglo mexicana, recordada particularmente con especial cariño por Carlos Fuentes o Sergio Pitol, dos premios Cervantes que fueron sus alumnos y a quienes le deben una formación intelectual desde el lado del derecho que los llevaría finalmente a ambos hacia la literatura. O pensar en figuras que se integran también directamente a la universidad, como el gran Max Aub, que fue director de Radio Universidad y ocupó distintos cargos culturales en ese mismo enorme, fantástico aparato cultural que la universidad tiene y de la que yo tuve el privilegio de hacerme cargo hasta hace unas semanas. Y pensaría también en alguno que llegué yo a conocer y ser mi maestro, como el gran poeta en lengua catalana, Ramon Xirau, filósofo también,
o llegar hasta el presente, donde todavía Angelina Muñiz, profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es la última o una de las últimas exiliadas vivas que siguen presentes, reuniendo a estas dos orillas. Y pensar también después del exilio en cómo el boom latinoamericano hace el camino de vuelta hacia acá, como si los exiliados hubieran formado a gente del boom, por ejemplo a Fuentes, que venía a visitar constantemente a sus amigos García Márquez o Vargas Llosa, todos ellos premios Cervantes, en la época en que vivían en Barcelona. Y esta historia no termina, es constante y permanente en caminos de ida y vuelta, hasta ellos incluso muy recientes, y solo voy a dar un par de ejemplos más. El caso, por ejemplo, del filósofo y profesor español Paul Luque, que ganó el premio Anagrama de Ensayo y que siendo español vive en México como investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas, y al año siguiente exactamente lo contrario. Enrique Díaz Álvarez, mexicano, que estudió en Barcelona y que fue durante un buen tiempo coordinador de la Cátedra Mandela de la UNAM y ahora es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y que ganó asimismo este premio Anagrama de Ensayo. Es decir, estamos en ese camino de ida y vuelta constante de personas, de ideas, de esperanzas y también de cosas. En ese camino, por supuesto, me identifico yo desde hace 25 años justos. No imaginaba que cuando mi querido amigo Ignacio Padilla, el escritor, me dijo que por qué no lo seguía él a estudiar el doctorado en Filología Hispánica en la Universidad de Salamanca, iba a inaugurar un camino de 25 años que podría ver ya solamente cómo ir y venir de España una y otra vez a lo largo de este tiempo hasta esta última. Yo era entonces justo un joven egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, la más importante universidad de nuestra lengua, y llegaba a estudiar en la universidad más antigua de nuestra lengua al mismo tiempo. Ese fue mi inicio en estos caminos de ida y vuelta constantes, que se tornaron en una formación literaria, intelectual, pero también en una educación sentimental nueva, conociendo una enorme cantidad de amigos y de libros publicados aquí. Apenas 3 años después, en el 99, mi vida cambió drásticamente, cuando también en España gané el premio Biblioteca Breve, que antes habían ganado Carlos Fuentes o Mario Vargas Llosa, y trastocó para siempre mi vida. Y desde entonces, algo que puedo agradecerle a España es que todos los libros que he publicado se han publicado también aquí, en este lado. Más adelante regresé a vivir a España solo 1 año en otra de las ciudades más hermosas de la península, San Sebastián, solamente para dedicarme 1 año entero a escribir. Volví a México y otra vez volví a España en el año 2009, donde viví desde de esas épocas hasta el 2011, aquí mismo en Madrid. En Madrid nacieron mis hijos, que por lo tanto también han seguido estos caminos de ida y vuelta. Su abuela era exiliada republicana malagueña que había recalado en la ciudad de Tlaxcala y ellos terminaron naciendo aquí en Madrid, en ese camino de vuelta también. De vuelta en México, me tocó dirigir no el Instituto Cervantes, pero el Festival Cervantino, lo que me hace casi una especie de primo de Luis García Montero. Y en ese festival me tocó invitar a España como país invitado para llevar a cabo todas las actividades que hicimos en torno al aniversario de Cervantes y el Quijote. Y finalmente, aquí estoy otra vez de vuelta gracias a la generosidad de la universidad y del rector Enrique Graue en esta nueva etapa de volver a España. Y de volver a España a intentar lo que el doctor Trigo ha resumido como una de las labores principales de la universidad. Esta universidad, que se crea en 1553 con los privilegios de la Universidad de Salamanca, la Real Universidad de México,
en el camino de vuelta funda hace 8 años esta sede en Madrid. Otra vez ese camino de ida y vuelta. Para mí será entonces un privilegio desde aquí, desde ahora, este nuevo lugar que es al mismo tiempo la UNAM España, como si por fin hubiera podido conciliar esa ida y vuelta en un solo espacio, como si pudiera vivir al mismo tiempo en 2 lugares simultáneos, recibir la misión que ha tenido esta oficina de tratar de mejorar y ampliar sobre todo esos caminos de ida y vuelta. Esos caminos de tantos y tantos estudiantes que, como yo, hace 25 años cruzaron el Atlántico para tener esa oportunidad de ver lo que es la vida y las ideas en una u otra orilla. Los estudiantes españoles que van a México, los mexicanos que vienen aquí a España. Tratar de acentuar la relación institucional entre la UNAM y todas las universidades españolas, pero también, por supuesto, con todas las instituciones culturales españolas, para que estos caminos de ida y vuelta nunca se cierren, sigan siempre abiertos, sigan siendo siempre porosos y fecundos. Y desde luego, siempre hay esta justicia poética que es fantástica, la de que sea un poeta el que dirija el Instituto Cervantes, y por eso quiero terminar con unas palabras de uno de los más grandes poetas de la lengua española, Luis Cernuda. Luis Cernuda, español, que después de una temporada viviendo en países de lengua inglesa, recala finalmente en México, donde reencuentra lo que más añoraba, su lengua, y donde se integra de inmediato al claustro de profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo mismo estudié. Escribió en México varios libros, Cernuda. Acaso el más desconocido se llama Variaciones sobre tema mexicano, conjunto de prosa sobre su asombro en torno a México, pero también su nostalgia hacia España. Y cierro esta intervención mía más bien con palabras de un poeta que yo no soy, para corresponder con las palabras de poeta también de Luis. Al final de una de estas prosas de tema del libro de Cernuda, de Variaciones sobre tema mexicano, imagina un diálogo, y lo curioso es que ahora casi podríamos tratar de saber en este diálogo desde dónde se habla y desde qué orilla, y casi en cualquiera de las dos resultaría idéntico el camino. Este diálogo de Cernuda cierra así. Dice una voz: este país creció de otro que fue duramente devastado. ¿Recuerdas quiénes lo devastaron? Los mismos que después, con cuidado y desvelo, trataron de revivirlo a su manera. Mi gente. Entonces, lo que te acerca hacia él, ¿acaso no sea sino una forma sutil retrospectiva de orgullo nacional? ¿No has creído hallar en esta tierra los mismos defectos ancestrales de la tuya? Y termina el último diálogo de Cernuda. También sus virtudes. Cuando casi no creía en mi tierra, la vista de esta me devuelve la fe en la mía. Muchas gracias. Muchas gracias a Luis por haberme invitado a este acto, al coordinador de Relaciones Internacionales, mi casi tocayo, don Francisco, por supuesto a Jorge, a quien tuve el placer de conocer hará menos de un mes en un viaje a México, y pude apreciar ya en ese momento la importancia y la trascendencia de su pensamiento, de sus opiniones y de su literatura. Todavía no, tengo que reconocerlo, pero
pero por supuesto creo que es la persona adecuada para hacerse cargo del Centro de Estudios Mexicanos. Tengo que decir que una de las cosas que más me han llamado la atención es un pasaje de su obra, El insomnio de Bolívar, que quiero leer aquí brevemente para de alguna forma interpretar después ese sentimiento de lo que se llama conciencia latinoamericana. Dice así: fue en España, para ser más preciso en Salamanca, apabullado por las centenarias piedras de Villamayor, frente a las severas estatuas de Fray Luis de León y Unamuno, o al menos ante sus nombres inscritos en camisetas, afiches y llaveros, donde descubrí que yo era latinoamericano. Acababa de cumplir 28 años y hasta entonces había vivido en México, donde jamás fui consciente de esta condición y donde nunca tuve la fortuna o la desgracia de toparme con alguien que se proclamase miembro de esta especie. Bueno, yo creo que esto resume en buena parte aquello con lo que nosotros trabajamos cuando hacemos política exterior con Iberoamérica, con Latinoamérica. Ese sustrato, en cierto modo, confuso, pero al mismo tiempo que lleva a una cierta identificación, que te lleva, muchas veces cuando hablas con algún latinoamericano, te dice: la primera vez que vi Madrid me di cuenta de lo muy familiar que todo esto me era, sin que yo lo hubiera pensado nunca, ¿no? Nunca imaginé que todo podría parecerse tanto a aquel lugar del que yo vengo. Bueno, pues esto es, yo creo, buena parte de la ventaja, de lo positivo que es nuestra relación con Latinoamérica. El poder, además de trabajar en lo concreto, en la economía, en la cultura, en la política exterior en general, el saber que tienes siempre a alguien que entiende, porque hay una proximidad emocional que hace que las cosas resulten mucho más fáciles. Desde luego la UNAM, para mí, yo creo que para el mundo entero, pero desde luego para mí siempre ha sido un elemento de admiración. Las universidades mexicanas, la UNAM en concreto, era siempre un referente, ¿no? Cuando se ve el potencial cultural que tiene México, cuando se visita su museo arqueológico, cuando se ve lo que ha sido México, incluso antes de la llegada de los españoles, realmente uno queda sorprendido de la vitalidad, de la potencia que tiene ese país y cómo ha sabido esa universidad, de alguna forma, canalizar ese enorme respeto que infunde, que inspira. Tuve ocasión de tratar con el rector, con Enrique Graue, cuando estuvo aquí. Tuvimos una conversación muy intensa, muy útil para mí, y tengo que decir que, desde luego, estoy convencido de que tenemos en la UNAM a un colaborador esencial, importantísimo, no solamente por todas estas redes en las que participa juntamente con el Instituto Cervantes, con Canoa, con Siele, sino porque creo que al frente de la UNAM hay gente muy capaz. Y por poner un ejemplo en lo que en estos momentos, una de las cosas en las que estamos en esta Secretaría de Estado está el darle coherencia a toda una serie de acciones que hemos hecho o que llevamos a cabo para proteger al español. Creo que un país como México, que aporta el mayor número de hispanoparlantes, alrededor de 120 millones de personas, es para nosotros un colaborador esencial, importantísimo, y en las conversaciones que tuve ocasión de tener en el Ministerio de Relaciones Exteriores mexicano pude comprobarlo, cómo podemos trabajar conjuntamente en hacer que toda esta fuerza que en estos momentos demuestra nuestra lengua pueda ser canalizada y orientada para de alguna forma potenciarla todavía más en sectores como es el de la ciencia, el del mundo digital o en los mismos organismos internacionales. Yo simplemente quisiera terminar estas palabras diciendo, querido Jorge, querido embajador, déjenme decirles que aquí España no puede estar sin México.
Llevamos a México en nuestro corazón y en nuestro inconsciente colectivo y no nos podemos entender a nosotros mismos sin México. Muchas gracias.